Bueno, como les decía, hola a todos. El título de hoy tiene que ver un poquito con esta transformación, esta metamorfosis que Tisha B'Av empezó a tener, los cambios que vamos viendo en las últimas generaciones de la historia, cómo Tisha B'Av de ser un día que realmente el solo nombrarlo producía miedo, pánico, resquemor, recuerdos dificilísimos. No hace falta enumerar la lista de situaciones que ocurrieron a lo largo de la historia en Tisha B'Av. No hace falta recordar que fue la primera destrucción del templo, la segunda, las cosas recientes que sucedieron en Tisha B'Av, como incluso Tisha B'Av es una fecha relacionada con la Segunda Guerra Mundial, con AMIA, que fue el 10 de Av acá en Buenos Aires, el atentado terrorista a la AMIA, cómo tuvo que estas fechas a lo largo de la historia tuvo que ver y coincidió con las expulsiones de España, de Francia, siempre distintas fechas y épocas, siempre esta fecha de Tisha B'Av tenía que ver justamente con cuestiones difíciles y complicadas, pero como les vengo diciendo encuentro tras encuentro, no vamos a hacer historia y no vamos a mirar para atrás. Nuestra obligación como Yehudim, como generación de la redención, es ir hacia adelante, empezar a ver lo positivo, y no por una cuestión de optimismo, sino porque la Torá lo dice. La Torá también da toda la información del lado positivo de Tisha B'Av. La Torá nos brinda un gran caudal informativo y de conocimiento de cuál es nuestra mirada, porque Tisha B'Av también es un día sensacional, más allá del lastre histórico que tiene. Cómo esto se empezó a revelar básicamente con la Kabbalah y el Hasidismo, cómo los maestros de la Kabbalah y fundamentalmente quien fue el aniversario ayer, 5 de Menahem Av, Rabbi Yitzhak Luria, cómo él fundamentalmente empezó a revelarnos esto, y cuando llegó el Baal Shem Tov y el Maggid de Mesrich y todos los Rebbeim que siguieron, cómo empezaron a revelar y a descubrir el verdadero concepto de Tisha B'Av, enlazarlo con una fecha que, si bien estaba en la Mishnah, es una fecha que tampoco era tan famosa o vivida en los siglos de exilio como Tu B'Av, el 15 de Menahem Av, como realmente parece una fecha desconectada a primera vista con el 9 de Av, pero el 9 y el 15 están realmente relacionados en esencia y son parte del mismo núcleo de tiempo. Tal vez el 9 las cosas estaban ocultas, y el 15, como todo día 15 del mes que tiene que ver con la plenitud de la luna, el fenómeno se manifiesta, se abre, pero fundamentalmente nos vamos a concentrar un poco en este proceso que estamos viviendo, que como lo venimos hablando cada semana, los lunes y jueves a esta hora, es un proceso de transición, de cambio, ese crepúsculo que hablamos siempre. Si fuera un crepúsculo a la mañana es un poco de noche, un poco de día, no sabemos bien si está amaneciendo o si es un crepúsculo cuando se pone el sol, todavía queda un poquito de día, y del otro lado y se viene la noche, como cuando uno a veces hace una ruta del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, mira hacia el este, está un color el cielo, mira hacia el oeste, está de otro color. Esto es un poco lo que nos pasa ahora como Yehudim, estamos en un punto increíble de la historia. De un lado está el Golus, de un lado está el exilio, el ocultamiento divino, del otro lado también está la redención presente, es real, la redención está, no es un fenómeno de la imaginación, es algo real, la redención se anunció, las cosas se están cumpliendo, todos los días vemos fenómenos increíbles de redención, y por lo tanto hoy vamos a empezar a analizar esto, ¿no? Que por supuesto todos saben y lo nombramos, parte de un versículo de Zeharia, uno de los grandes profetas, de los últimos profetas, que describen a los 4 ayunos. Este profeta describe a los 4 ayunos que tienen que ver con el templo, que fueron instaurados cuando se destruyó el primer templo, porque básicamente este ayuno se relaciona con el primero, por ese motivo fue instaurado, y lo vamos a analizar esto también, por la destrucción del primer templo, y cómo realmente esto se fue transformando, cómo esto de a poquito veíamos una cáscara áspera y estamos viendo una cáscara de huevo áspera, fea, manchada, y estamos viendo emerger un pollito lindo, ¿sí? Estamos viendo asomar la redención, y cuando nace un pollito es algo hermoso, cuando aparece algo nuevo, aparece una vida nueva.
Bueno, esto es un proceso, la redención es un proceso biológico, como explica el Manual de Praga. Entonces, vamos a empezar a analizar de a poquito esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se empieza a transformar? Y les decía que Zeharia dice bien clarito que el ayuno del cuarto, el del quinto, el del séptimo y el del décimo, o sea, 17 de Tammuz, 9 de Ab, el Gedalia, el Som de Gedalia y el 10 de Tebet, se van a transformar para la casa Yehuda en regocijo y alegría. Y sobre esto, alguna que otra vez lo nombramos, hoy lo vamos a dar más profundo. Bienvenida Eva, que me está saludando en Facebook. Bienvenidos a todos. Bienvenida a todos los que se van sumando. Gracias por compartir este momento. Entonces, estamos estudiando un poquito cómo este día de Tisha B'Av, que era tan susto, tan cuco, un día tan que producía tantos resquemores, un día que inclusive en la historia ya empezamos a ver su transformación. El mismo versículo del Tanaj ya empieza a decir que se va a transformar. Y la pregunta radica siempre es, ¿era un día malo? Y si era un día con un tinte negativo, si pierde su tinte negativo, su característica negativa, tendría que pasar a ser un día normal, un lunes invernal, un martes de otoño, un miércoles de verano, un jueves, no sé, de invierno, etcétera. ¿Por qué al otro extremo? Vieron que el día pasa al otro extremo, de ser un día que era, Dios nos permita, desgraciado, pasa a ser un día feliz, un Yom Tov, un día que vamos a hacer kiddush, que vamos a comer comidas festivas, ¿sí? Está en Israel, bienvenida a la familia Halfin, Gabriela, tenemos a la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo es que se pasa de un extremo a otro? ¿Cómo es este cambio, no? Entonces, interesante que cuando surge el hasidismo, ya no solo que el hasidismo revela conocimiento que empieza a descascarar, y la palabra es clave, descascarar, porque todos sabemos que las fuerzas del mal son denominadas en el Tania como clipá, cáscara. Así como estudiamos siempre, la cáscara oculta lo bello y sabroso del fruto, de la misma manera las kelipot, las cáscaras, ocultan la divinidad, la verdad de la vida, la verdad de la existencia, que todo es Hashem. Entonces estamos en un momento de resquebrajamiento de las cáscaras, el ocultamiento de la presencia divina, la mentira se está por disolver, ¿sí? Los fomentadores del humo y de la mentira se están disolviendo, el mal se está por desvanecer para no regresar nunca más, cumpliendo todos los versículos del judaísmo que hablan de la erradicación del mal de la tierra. Por eso vale la pena reiterar, no hay que tener miedo de nada, en esta época no hay que temer, hay que estar fuertes, con alegría, justamente porque esto es la redención, este es justamente es el último coletazo del mal que ya ni siquiera tiene fuerza. Les doy un ejemplo, la Unión Soviética, que se las iba a nombrar un poquito después, se las nombro ahora. Realmente la Unión Soviética y su caída marcó un punto de flexión muy grande en la historia reciente. Fue prácticamente un imperio que duró unos 70 y pico de años, que le hizo la vida imposible al pueblo judío y a su judaísmo. Y como todos sabemos, la Unión Soviética cayó sin una bala estrepitosamente, se disolvió, que pronto se disuelvan todos los comunismos que hay en el mundo y la gente sea libre en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en esos mínimos lugares que quedan donde la gente está sufriendo, que se disuelva todo el mal y las tiranías que hay en esos lugares pronto también, para que estos seres humanos que están ahí no sufran más y ya vivan la redención como nosotros. Entonces, ¿saben qué quedó de la Unión Soviética? Es muy gracioso. Hoy en día, donde la guerra es mediática y donde nos quieren asustar, porque ya no tienen ni siquiera poder militar para asustarnos, ni siquiera inteligencia militar, lo único que tienen son redes mediáticas. Hay algo que se llama Russia Today. Russia Today es que significa Rusia Hoy, es una agencia de noticias que los rusos la lanzaron en muchos idiomas, Irán también hace lo mismo, incluso en español. Es decir, porque lo único que les queda es vender humo, ¿sí? Hacer una guerra mediática, asustar con la desinformación, ¿sí? Vulnerar a las personas a través de generar miedos. Bueno, eso es lo que quedó de la vieja y poderosa Unión Soviética. No quedó nada. Hola Guille, hola Guillermo Sigiel. Me haces acordar que este estudio sea en mérito de que tenga Refuah Shelemá, Zime Bat Rebeca, Jaim, Abraham Ben Lilia y también Jaime Uriel Ben Jaya, que tengan Refuah Shelemá.
lo interesante es que de esa Unión Soviética no quedó nada. Lo único que tienen hoy en día como poder es una agencia de difusión de fake news, de noticias falsas. Es el único poder que les queda, es increíble. Por eso les digo que no hay que asustarse hoy en día del mal o de lo que sucede. Es humo. Y Ejía Melech, David Lexor, me saluda por Facebook. Y esto es realmente lo que está pasando hoy. Por eso, cuando empezamos a explorar en el hasidismo, y no solo, les decía, en el caudal de conocimiento que podemos encontrar en los libros, en lo que vivían los hasidim. Cuando exploramos ya las primeras generaciones hasídicas, vemos que se tomaban Tisha B'Av, puedo decir una expresión un poco de abuela, a la chacota. Se tomaban Tisha B'Av, ¿sí?, en bromas. Hacían bromas en Tisha B'Av, señores, y se siguen haciendo. Cuando uno busca un poco los libros de cómo era la vida hasídica en Europa del Este, encontramos no solo en el hasidismo de Chabad, ya de la época del Alter Rebbe, sino en todos los hasidismos, en los hasidismos de Polonia, en todas las corrientes hasídicas hacían travesuras en Tisha B'Av. Es decir, desde arrojarse beralej, que eran una especie de abrojitos, esas espinitas, esas plantas que hacen crecer como unas cosas puntiagudas, y se arrojaban los hasidim esos abrojos y se les quedaban pegados a la ropa, a la barba, al pelo, y era todo un divertimento. ¿Para qué? Porque le querían quitar el luto a Tisha B'Av. Ya estaban influenciados por sus rebes, que son verdaderos influencers. Los rebes bajan realmente información día a día, como los profetas, al pueblo de Israel. Bajan la información sobre cómo un judío tiene que empezar a perder el temor a estas fechas y empezar a descubrir, como ya les decía, está en el Tanaj, el profeta Zeharia dice cómo estos días se van a transformar. Entonces, encontramos todo tipo de bromas y de cuestiones que sucedían en Tisha B'Av. Lo pueden encontrar en los libros, lo pueden encontrar en muchos lugares, como hasta los rabinos a veces caían en las bromas. En las puertas de las sinagogas, de los templos, ponían plataformas tapadas con alfombras, pero estaban atadas con sogas, y cuando venía alguien y pisaba y no se daba cuenta, lo levantaban en un ascensor humano y quedaba colgado en el aire. Y así muchas veces levantaron algún rebe, y el rebe por el aire decía: y Hashem, Riboino Sheloy, lo mamo del universo, mirá, a tus hijos no les gusta este día, sacáselos. Es decir, que hasta los rebes aprobaban realmente toda la alegría, toda esa cuestión que los hasidim empezaban a promover para quitarle el carácter triste a Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque cualquier persona hasídica que tiene un poco de olfato se da cuenta de que acá hay algo encubierto, algo que se está abriendo. Ya en la época del Tzemach Tzedek es muy famoso un refrán hasídico. Se habían acercado unos estudiantes a Lubavitch, querían ver un poco cómo eran estos tipos, estos barbas, cómo vivían su hasidismo, cómo vivían su judaísmo. Se quedaron varios meses haciendo un estudio prácticamente de sociología hasídica para ver cómo se comportaba esta gente, y notaron dos cosas que le llamó poderosamente la atención a esta gente. Número uno, en Simchat Torah, los hasidim de Jabat están tristes. Los vieron llorando alguno que otro. En Simchat Torah, el día más alegría, más lejaim. Y la segunda cosa que le llamó la atención, ¿cuál fue? Los vieron en Tisha B'Av tentados de la risa, riéndose. Se acercaron al Rebe y le preguntaron: Rebe, estuvimos estudiando acá cómo viven ustedes, pero hay dos cosas que no nos cierran. O a ustedes les falta algún tornillo, o algo acá está pasando. En Simchat Torah, que es el día de mayor alegría, vimos hasidim melancólicos. Y en Tisha B'Av, que es el día más triste del año, vimos hasidim que estaban riendo, haciendo travesuras. ¿Qué es esto? El Rebbe les contestó: porque mi hasidim, y Hasidut es algo que no es sectario, Hasidut es nacional y popular, Hasidut es herencia de todos los judíos, el interior de la Torah es para todos, ¿sí? El hasidismo realmente siempre descubre el interior de las cosas. El hasidismo no se deja llevar por la primera impresión, el hasidismo no se deja llevar por la superficie ni el exterior, y el hasidismo apunta siempre a la verdad, al alma, a la esencia. En Simchat Torah vos los viste melancólicos a estos muchachos porque se pusieron a meditar qué lejos estaban de la Torah, qué lejos que estaban del conocimiento. Y se quebraron para empezar a estudiar la Torah con toda la fuerza. Era un llanto realmente de reconstrucción.
En Tisha B'Av los viste riendo y los viste tentados de la risa y haciendo travesuras como niños porque vieron el interior de Tisha B'Av. Y la verdad de Tisha B'Av es que adentro está emergiendo un Yom Tov fantástico, un día de luz inigualable, realmente que va a revelar todo lo que pasamos en la historia y se va a abrir la verdad divina totalmente. Los Hasidim ven eso, ven la verdad de Tisha B'Av, no se dejan llevar por esa impresión superficial exterior, ¿sí? Y entonces por eso están contentos en Tisha B'Av, ¿sí? Imagínense nosotros que ya somos la generación del Mashiach y ya pasaron tantos años, como nosotros tenemos que vivir Tisha B'Av. Nosotros Tisha B'Av ya íbamos a Mitzvot, ¿sí? No pasábamos un día triste, ya directamente íbamos a las campañas de Mitzvot, íbamos a visitar judíos, vamos a visitar Yudim para alegrarlos, para llevarles su identidad judía, para conectarnos. Pero acá hay una transición, nosotros estamos viendo ya que hay un fenómeno. Incluso, como les dije la vez pasada, cuando fue la semana del 17 de Tamuz, hay algo increíble, hasta prácticamente tragicómico, las cartas de grandes rabinos que nos dicen que no tenemos que ayunar Tisha B'Av para no exponernos y nos bajen las defensas debido a la situación mundial. Si cualquier persona, por supuesto, estos ayunos cuando uno los estudia saben que no son Yom Kippur, que por supuesto hay que privilegiar la salud está primero. Entonces, pero cualquier cosa que puede, Dios nos permita, vulnerar la salud, se evita el ayuno. Y por supuesto, sí, el ayuno te va a hacer bajar las defensas, te pones en peligro. Entonces, por eso es que los rabinos han habilitado este ayuno también. Pero todo es providencia divina, más allá de que la habilitación de comer es por algo aparentemente negativo, dentro nuestro, de alguna manera encontramos otro tema interesante que nos hace pensar realmente y poner en duda. Dios nos permita que hay un ayuno y es algo serio, y es recuerdo del Beit HaMikdash, es uno de los 4 ayunos de la Torá, y esto está afirmado en el pueblo judío, pero está bueno, siempre les digo, estudiar e investigar las fuentes, cómo es la matriz del ayuno, por qué los sabios resolvieron que ayunemos 4 veces al año, y cuáles eran las situaciones. Lo que define básicamente un ayuno tiene que ver también con el sometimiento a las naciones. Es decir, es una de las condiciones para que ayunemos. Al principio les conté que el primer ayuno, estos ayunos que nosotros hacemos son estas 4 fechas en función a la destrucción del primer templo. Ese proceso que duró aproximadamente 18 meses, sitio a Jerusalén en el año 3336, invasión a Jerusalén, destrucción del templo y magnicidio cuando mataron a Gedaliah. Prácticamente eso sucedió en una franja de 2 años y los 4 ayunos se establecieron por esas 4 tragedias. Ese primer Beit HaMikdash duró 70 años destruido, se construyó el segundo y en la Gemara, fundamentalmente en el Tratado de Rosh Hashanah, página 18, lado B, hay una evaluación realmente si hay que ayunar o no hay que ayunar, cuál es la situación que amerita y nos trae un ayuno. Entonces es importante saber que hay variables y propiedades. Nosotros siempre le preguntamos a un rabino si debemos ayunar o no y es lo que corresponde, pero también es bueno estudiar y que lleguemos a las fuentes y realmente los rabinos cuando determinan cosas se basan, los sabios, los grandes sabios se basan en las fuentes de la Torá y en todas las variables intervinientes, en las situaciones. Por eso es que en la Gemara, cuando uno empieza a analizar, la Gemara nos trae 3 situaciones. La situación de la destrucción del primer templo, donde el pueblo judío estaba exiliado y sometido al imperio primero de Asiria, después de Meda y Persia, después a Alejandro Magno, después, como estudiamos, a Talmai, a Seleuco. Entonces, en esa época, en la época ni que hablar que los 70 años los judíos ayunaron. Hicieron los 4 ayunos. Luego de que se construyó el segundo templo, se daba una situación muy extraña, como siempre estudiamos. Había templo, pero paralelamente había sometimiento a las naciones. O sea que no había paz. Teníamos segundo templo construido, pero no había paz, porque estábamos sometidos justamente a los diversos imperios. El milagro de Hanukkah trajo una liberación total del sometimiento a las naciones. La Gemara pregunta, ¿ahora hay que ayunar o no?
ahora que tenemos templo y no hay sometimiento a las naciones? Y responde ahí justamente y se trae otra situación. No hay templo, pero tampoco hay sometimiento a las naciones. ¿Ayunamos o no? Entonces, cuando hay templo y cuando no hay sometimiento, seguro que no hay que ayunar. Pero cuando se da la situación como la que estamos viviendo ahora, que no hay templo todavía, aunque está construido y sabemos que está, pero lo tenemos que ver como estamos viendo esta pantalla y me ven la kipá, así hay que ver el templo, porque nosotros estudiamos el jueves que el templo existe y está y el corazón está, lo que hay que hacer es revelarlo, ponerlo a caminar, pero hasta que no lo veamos caminando al templo, todavía falta. De todas maneras, no tenemos templo, pregunta la Gemara, pero no tenemos sometimiento a las naciones. Y esto es lo que dice el Rebbe en Parshat Balak en 1991, cayó la Unión Soviética. No hay más sometimiento a las naciones para los judíos. Prácticamente en 1991, ¿sí? Estamos hablando, habían pasado 19 siglos, el templo se había destruido en el año 68, pero los romanos habían venido 130 años antes a Israel y se apoderaron de la tierra. Habían pasado ya muchos siglos que ayunábamos, pero cuando cae la Unión Soviética y no hay país en el mundo donde los judíos a partir de ese momento estén perseguidos por cumplir Torah y Mitzvot, estén perseguidos por ser judíos. Este es un fenómeno totalmente novedoso en la historia. Tiene menos de 30 años. ¿Sí? Hace menos de 30 años. Sí, antes no existía, antes los judíos eran perseguidos, que te perseguían, o era la iglesia, o eran los musulmanes, o se te metían en el Sidur y te prohibían decir el Aleinu, o se te metían en tu vida y no te dejaban hacer una mitzvah o la otra, o los soviéticos no te dejaban tener acceso a hacer una circuncisión, porque era un acto contrarrevolucionario. Siempre había algo. Hace 30 años, dice el Rebbe, con la caída de la Unión Soviética, empezó a funcionar una propiedad muy especial en la ley judía sobre ayunos del templo. No hay más sometimiento a las naciones. De hace 30 años, cualquier judío donde quiera que esté, cumple y Torah mitzvot con libertad. Nadie nos impone más nada. Y este es un fenómeno muy, muy reciente, señores. La Unión Soviética existió hasta 1989. ¿Sí? Imagínense, ya éramos muchos de los que estamos acá, teníamos uso de razón. Y el Rebbe dice, por cuanto que no hay más sometimiento a las naciones, el Rebbe cita ahí la Gemara. ¿Y cuál es la halajá? Si quieren ayunan, si no quieren no ayunan, dice la Gemara. Ratzu mitanim, ratzu en mitanim, dice la Gemara. Si quieren ayunan, si quieren no ayunan. Y el Rebbe lo plantea y es muy fuerte esto. Realmente, que el líder de la generación haya planteado que se acabó para el pueblo judío el sometimiento a las naciones, con la caída de ese imperio del terror, ese comunismo satánico que fue la Unión Soviética. Entonces, es muy interesante saber que nos encontramos en un momento donde, si bien el pueblo judío siguió ayunando, el marco legal habilita la suspensión del ayuno, pero no la suspensión del ayuno por algo negativo, como puede ser una pandemia, la suspensión del ayuno por algo positivo, que por primera vez después de 20 siglos no estamos sometidos a las naciones. Esto es algo fantástico, maravilloso en la historia del pueblo judío. Y es solamente un dato de la cercanía a la redención. Bueno, en cuanto a lo que les quiero contar un poco de la transformación, ¿sí? Y el tema que nos remite hoy, todo esto que les conté es para que vean cómo Tisha B'Av se empezó a quitar esa cáscara fea de huevo, cómo el pollito empezó a emerger, cómo lo lindo empezó a emerger, vieron como cuando uno busca oro y primero todo es tierra y después va decantando y aparecen las pepitas de oro. Bueno, Tisha B'Av empezó a sacarse ese traje de ogro, ese traje de monstruo y empezó a mostrar su dulzura, empezó a mostrar el Yom Tov, ¿qué significa? El Rebbe, Parshat Devarim, Shabbat Hazon, 1991, nos trae algo increíble, un dato que siempre estuvo el dato, pero no se le ponía atención. ¿Por qué? Porque el exilio nos provocó adormecimiento, el exilio nos provocó anestesia, nos provocó falta de reacción el exilio. Tantos siglos, tanta carga, ¿sí? Nos habíamos quedado. En todas partes está escrito, inclusive partiendo del Midrash, el tomo que es el Har Rabá, que el Mashiach nació la tarde de Tisha B'Av.
Es el momento que nació no solo el Mashiach, como está el relato, es muy interesante leerlo, sino también nació inmediatamente que se destruyó el templo, nació el concepto, nació el fenómeno, ya el Mashiach podía haber venido de inmediato, como lo vemos ahí en ese pasaje que está tan maravillosamente explicado por el Maharal de Praga, es decir, tan ampliado, es decir, que el Mashiach, la tarde de Tisha B'Av nace el Mashiach, por lo tanto, dice el Rebbe, en el día de cumpleaños, como todos sabemos, y es un principio de Kabbalah, Mazaló Gober, la fuente energética de la persona prevalece. Por eso el día que cumplís año en el calendario hebreo tenés un poder de bendición enorme, grandísimo, un poder increíble. Por eso haces una fiesta de cumpleaños, un fabrengue en reunión jasídica, bendecís a todo el mundo, porque tu mazal, tu núcleo del alma que está en el cielo, prevalece y realmente transporta, transmite energía. Tisha B'Av es el día de nacimiento del Mashiach. Y es tan marcado esto que si nos miramos el Sidur, tomamos un Sidur, vemos la tefilá de la tarde que se llama Minjá, en la bendición de Reconstruye Jerusalén, que decimos todos los días, hay una partecita que se llama Nahem, una plegaria que se llama Nahem, especial, que se dice solo la tarde de Tisha B'Av. ¿Por qué? Cuando uno busca las fuentes es porque a la tarde de Tisha B'Av nació el Mashiach. Y por eso durante siglos dijimos una plegaria llamada Nahem, justamente porque nació el Mashiach. En general uno se concentraba en el duelo, en el dolor, en el pasado. Hoy en día nos concentramos en el cumpleaños del Mashiach. Es un día de mazal, un día de suerte, de bendición. El mes de Menahem Av es un mes que ahora no hay que tenerle miedo. La gente huía este mes, se encerraba en la casa. No, este mes apostá todo, jugate, dice el rey, jugate conmigo. Dale para adelante, no tengas miedo, que es el mes del mazal, que se potencia el mazal del Mashiach. Tan fuerte es este mes. Es interesante, hay historias incluso en cuanto a esta plegaria. Había un tzadik que solía decir esta plegaria todos los días del año, Nahem. Vieron como antiguamente y prácticamente cayó en desuso. ¿Ustedes conocen personas acá en el barrio que hacen Tikkun Hatzot a la noche? Tikkun Hatzot es una plegaria que está a mitad de la noche. Los tzadikim, las personas altamente espiritual, se levantaban a mitad de la noche para lamentarse sobre el Bet HaMikdash, se ponían cenizas, realmente algo muy fuerte, unas plegarias muy fuertes que están en los Sidurim completos. Pero nosotros sabemos que y conocemos de la vida del Rebbe, que muchas veces el Rebbe en ese horario recibe gente, en Yehidut, en audiencia privada. Los que estuvieron presentes a esa hora siempre dijeron que el Rebbe por ahí estaba hablando de un tema y siempre dirigía el tema hacia hablar sobre Mashiach y redención. ¿Qué aprendemos de esto, de la conducta del Rebbe? Que sigue existiendo Tikkun Hatzot, sigue existiendo esta cuestión traída de la Kabbalah, que tiene que ver con la reparación del alma, la reconstrucción del templo. Pero no está en función del duelo, está en función de la alegría de la construcción, inclusive la plegaria esta, que se llama, tan conocida en el mundo observante, en los sabios, conocida como Tikkun Hatzot, la rectificación de la medianoche. Entonces, esto es un punto central que nosotros tenemos que saber realmente y aprendemos de la conducta de los Rebes y sus Hasidim. Ya no es más la mirada negativa. Tisha B'Av es el día del nacimiento del Mashiach, es un día que por excelencia tiene esta cuestión positiva. Por eso les conté la historia de este tzadik. Él leía todos los días del año la tefilá de Nahem, se lamentaba por Tisha B'Av. Una vez fue a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y dijo, a la tarde justo dijo esta plegaria y dijo Nahem. A Rabbi Shimon Bar Yochai no le gustó que este tzadik haya dicho esa plegaria justamente en este lugar tan sagrado. Sabemos que para Rabbi Shimon Bar Yochai era un alma tan estelar que no hubo destrucción para él y por lo tanto esta persona tuvo consecuencias negativas por haber nombrado esta cuestión. A ver, me fijo algo que está en el chat. Leída, Calá, Gabriela, Batjana, dice acá, acá me dice Aarón, la verdad, maestro, el duelo ya duró demasiado tiempo. Basta, Golu, sí. Que pase la asistencia y venga la alegría. Yo nací en los 90, me dice Maxi, es noventoso. Bueno, nosotros somos setentosos, quien te habla. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que incluso en esa época a Rabbi Shimon Bar Yochai no le gustó que se diga la plegaria Nahem con tinte de duelo y fuera de la fecha que correspondía.
lo que tenemos que saber y concentrarnos que Tisha B'Av hoy en día es el día del nacimiento del Mashiach, que más allá de que muchos no van a ayunar por una cuestión de cuidar la salud, de no bajar las defensas, hay que cada uno le tiene que preguntar al rabino que le conozca la historia clínica, y en base a la historia clínica de cada uno, el rabino tiene que determinar si es fuerte o no, o si donde está trabajando está expuesto, y es mejor que no ayune para cuidar su salud, o sea que coma. Cada uno le va a preguntar a su rabino de confianza, pero es bueno saber de que hay una variable, hay una propiedad que no se refiere que no hay que ayunar por una cuestión negativa de duelo, sino que no hay que ayunar porque se acabó el sometimiento a las naciones. Y esto también cada uno le debe preguntar a su rabino para que le cuente lo que está escrito en el Talmud. Bueno, seguimos con esta cuestión. Les contaba cómo se fue transformando este día en estos últimos minutos, perdiendo su carácter triste, y un día les conté y se los voy a ampliar un poquito más, este año tan tremendo de 1984, ¿sí? Que por ahí no nos trae a la memoria algún hecho especial que haya sucedido ese año, pero fue el año realmente del botón nuclear, el año donde la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban tremendamente enfrentados, y un año que pasaron muchas cosas que les paso a contar ahora. Refuá Yelemá, dice Flavia de Rosario, para Shirley Bat Gabriela, Shmuel Yaakov Ben Miriam Libe y Arden Bat Mijal Julieta. Refuá Yelemá, realmente que estén con salud y que ya recibamos el Moshiach todos juntos con salud, todos recuperados. Les decía que 1984 es el año que el Rebbe instituyó el estudio de Maimónides para que estudiemos toda la Torá. Es el año que el Rebbe instituyó justamente también que en las escuelas norteamericanas se piense en Dios todos los días a la mañana. Varias cosas más sucedieron ese año, cosas increíbles, movidas del Rebbe para llevar al mundo a su equilibrio, pero fundamentalmente les conté que el Rebbe durante 3 semanas enteras contó un fenómeno que había sucedido y que nadie había prestado atención. Habían desaparecido ayunos del calendario, y se los vuelvo a repetir porque hoy les voy a agregar algo nuevo sobre el tema. Hay unos ayunos que se hacían en el mes siguiente a Pesach por los excesos que podían haber sucedido en ese tiempo. Se llamaban lunes, jueves, lunes. Y de repente todas las comunidades judías, hasta las más religiosas, empezaron a olvidarlos. Y no solo que las comunidades judías empezaron a olvidar estos ayunos, ni siquiera los rabinos ni los grandes sabios se percataron de que la gente dejó de ayunar esos días. Lo mismo pasó en el mes de Heshvan. Después de las festividades de Tishrei, había un lunes, jueves, lunes que desapareció. Es decir, la gente naturalmente dejó de ayunar. Y el Rebbe destaca también en esas semanas que habla del tema continuamente. No hay ningún sabio que haya objetado la suspensión de los ayunos. Porque imagínense, Hasbe Shalom, que nosotros dejamos de cumplir algo. Enseguida vienen todos los sabios y nos llaman la atención. Cruzaste en rojo. No, ponete los tefilín bien, así no se pone, enseguida nos advierten, nos llaman la atención. Pero aquí dice el Rebbe que los ayunos se suspendieron, la gente dejó de ayunar, se pudrió de los ayunos, no sé qué pasó, fue algo que se dio naturalmente, sin imposición, sin teocracia, la gente dejó de ayunar. Y los sabios la dejaron pasar, ningún sabio protestó, levantó la voz. Se dejó de ayunar, y el Rebbe explica que estos ayunos que desaparecieron del almanaque en este año, que 1984, ese año de la carrera armamentística, de la tensión nuclear, ese año donde habían reuniones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, llamaban tratados SARS. De todas maneras, el Rebbe explicó, ¿saben por qué pasó esto? Dice el Rebbe. Porque esto es el eslabón intermedio para la anulación de los ayunos futuros. Es decir, el Rebbe habla ya en 1984, ¿sí? 7 años antes de 1981, donde anuncia la redención, de que están pasando cosas que nos están mostrando que los ayunos están por desaparecer. Recuerdan al principio el profeta Zeharia, que no solo que los días que llamábamos negativos y de ayunos van a perder su característica negativa, sino que se van a transformar en festivos. Entonces,
El proceso para esto ya empezó 7 años antes, en 1984, con la desaparición de los ayunos del mes de Iyar y del mes de Heshvan. Desaparecieron. Por lo tanto, hoy en día también estamos viendo por diferentes caminos como, por lo menos este año, desapareció el 17 de Tammuz. Una gran cantidad de judíos fue aconsejada por sus rabinos para no ayunar. Como Tisha B'Av, una gran cantidad de judíos también está siendo aconsejada por sus rabinos que tampoco ayunen. Y esto, más allá del motivo, es realmente una señal de redención. Y por supuesto, como les decía, también podemos apreciar el lado positivo de esto, no solamente el condicionamiento de una pandemia, sino realmente que las cosas están cambiando. Zat Hashem, todo es a través, por supuesto, del amor al prójimo. Es fundamental el Ahavas Yisroel, el amor. Y les cierro estos últimos minutos a todos con una pequeña historia de amor al prójimo del Rebbe de Lubavitch, Melech HaMoshiach, que el Rebbe una vez le llamó la atención a un yudí por lo siguiente. Había un periodista en Israel que una vez escribió una nota sobre una crónica sobre un ataque que había sucedido en Israel. Había un político ultraizquierda de Israel que otra vez, como les conté la vez pasada, pro-árabe, anti-Torá, ¿sí? Tratando de sacarse de encima cualquier vestigio de judaísmo. Y tanto era su pro-arabismo que un prisionero de Zion, se llama, un yudí de ultraderecha de ese momento, entonces lo atacó con una navaja, ¿sí? Y le hizo un corte, ¿sí? Mal, por supuesto, violencia. El periodista escribió en la nota: qué lástima que la navaja era tan chiquita y el corte era tan chiquitito. Terrible el periodista. Ese periodista fue a buscar leicas del Rebbe en Oyaná Rabá, le tocó la puerta en la Sukkah al Rebbe y el Rebbe le dijo: muy feo lo que escribiste. No se escribe así de un yudí. Por más que este yudí no quiere saber nada con Israel y ataca la Torá y apoya a los árabes, a los enemigos, no se puede escribir así de un yudí. Tanto es el amor al prójimo que tenemos que tener. Acá me dice alguien que se llama Hani: tenés que preguntarle a tu rabino el tema de ayunar o no ayunar, que te conoce, sabe tu salud, tu trabajo, esto. Vos le preguntás a tu rabino te va a decir cómo es lo de Tisha B'Av. Lo que sí, hay cartas de rabinos que hablan de que la gente mayor, por supuesto, y la gente que Dios no permita ha tenido dificultades de salud, por supuesto, no tiene que poner en peligro su salud. Dios quiera que este Tisha B'Av hagamos kiddush, porque es Yom Tov, comamos dojales, comamos comida rica. A mí que me preparen helado, si me están escuchando en casa, no hace falta comida, yo con postre me arreglo solo. Entonces, que realmente sea un Yom Tov, un día de alegría, un día festivo, donde sea una alegría eterna y ya no haya más recuerdo de nada destruido, que esté el tercer Beit HaMikdash construido y todos los Yudim en una alegría eterna realmente, que la redención ya se manifieste, que el Mashiach esté con su belleza de rey, con su corona, alumbrando a toda la humanidad, realmente que ya sea, que llegue este momento que estamos tan esperando, que realmente estamos viviendo porque somos partícipes, somos protagonistas. Cualquiera de nosotros que se asocia a un estudio de Mashiach y redención, cualquiera de nosotros que comparte un poquitito de conocimiento sobre lo que estudiamos de Mashiach, cualquiera que le avise a la vecina, a la familia, a los parientes que Mashiach está llegando, entonces está siendo protagonista de esto. Cualquier buena acción, cualquier gesto de amor al prójimo, de ayudar a un judío desconocido, material y espiritualmente, cualquier cosa suma. Tenemos que pedir con todo el corazón la redención, pedirle a Hashem de todo corazón que ya traiga al Mashiach, proclamar al rey. Está escrito que los reyes de David se coronan con una proclamación diciendo Yehi Melech, que viva el rey. Esto el Rebbe nos enseñó directamente. El Mashiach viene proclamándolo. No hay rey sin pueblo. Por eso proclamemos al rey. Saludo a todos los que están en Facebook, que no alcancé, Eliau, Nicolás, todos los que están, se me escapa acá un poco la pantalla, a Mendel, etcétera, David, Valle, que nos encontremos con la redención. Ya mismo, Yehi Melech.